portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Muy buenas, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Y bienvenidos también a la temporada 2025-2026. Tenemos nuestro primer episodio después de unas vacaciones cortitas pero enriquecedoras, suficiente para resetear, para recargar esas pilas y para volver con todo el contenido que esperabais y que además a nosotros nos encanta daros. Lo primero de todo, decir que dentro de este capítulo de novedades tenemos que agradecer a Vivenger, porque esa frase de "Football is coming home", pues nos pasa igual con Vivenger. Vivenger is coming home. Después de 2 temporadas, Vivenger vuelve a ser el patrocinador oficial de este podcast, del podcast Fantasy por antonomasia, del Planeta Fantasy, de Jornada Perfecta. Así que solo podemos estar muy contentos y muy agradecidos a la plataforma de Vivenger y a todo su equipo por apostar por nosotros una temporada más. Y empezaremos con un podcast clásico de la temporada. Ya estáis acostumbrados, los que sois veteranos en las lides, a que comencemos con el análisis de los equipos recién ascendidos, más una carpeta rápida y express del mercado de fichajes. Este año os tengo que pedir que os volquéis en las plataformas de podcasting, ya sea Spotify, donde nos podéis dar 5 estrellas, dejarnos comentarios, etcétera, o también hacerlo en iVoox, donde también podéis dejarnos comentarios, valorarnos, darle a me gusta. También en YouTube nos tenéis disponibles en múltiples lugares, y este año me atrevo a decir que vuestro apoyo va a ser más importante que nunca. Soy Javi Rando y es un tremendo honor poder dar por comenzada la que va a ser nuestra 8ª temporada con este primer episodio de la temporada 2025-2026. Bienvenidos al Planeta Fantasy. ¿Eres el que más sabe de fútbol entre tus colegas? Entonces lo tuyo es Vivenger Fantasy, el juego que reúne amigos, primos, compis del curro y hasta los del pádel. Ficha, vende, compite y gana. Y hazlo en la app de Fantasy mejor valorada del mercado. Crea ya tu liga hoy mismo y vive la emoción del fútbol como nunca. Vivenger Fantasy, tu liga, tus normas, tu gloria. Y ya tenemos el tan esperado primer episodio de la temporada 2025-2026. Me da miedo hasta contar la de temporadas que llevamos. Bueno, voy a decirlo públicamente, son 8. Estamos en la 8ª temporada. ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar a una 8ª temporada? Impresionante. Esto va a ser más largo que la serie de Hospital, ¿no? Hospital Central creo que era. Esa serie americana que hizo 20 o 30 temporadas, una barbaridad. Pero bueno, oye, si seguimos aquí todavía a día de hoy, significa que gusta, que mola, y además me habéis escrito ya muchos para preguntarme, no habéis seguido demasiado el Mundial de Clubes: Javi, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo es el primer podcast? Tal, estoy deseándolo. Oye, pues nosotros encantados de que nos recibáis de esa manera. Y tenemos un podcast clásico de pretemporada. De hecho, siempre hacemos, yo creo que es un poco cábala también, el primer episodio de la temporada siempre es el mismo. A mí me gusta empezar de la misma forma, y es conocer un poquito a los recién ascendidos. Este año lo hemos maquillado un poquito, porque también vamos a hablar de fichajes. Vamos a hacer una primera carpeta de fichajes que están llegando a la liga. Así que va a ser un podcast variadito, y tenemos una mesa de expertos donde, bueno, tenemos un viejo conocido, en el buen sentido, evidentemente, como es Dani Juera, nuestro experto del Fútbol Club Barcelona. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar otra vez aquí y esperando la pretemporada, como todo el mundo, fichajes, fichajes y fichajes, que nos encantan. Oye, está Deco con trabajo esta pretemporada, ¿no? Ha cerrado a Joan García. Este jugador, perdóname que no me quedo todavía con el nombre, pero se llama Ronnie, de nombre de pila, así que le llamaré así, que es el jugador que viene de la liga danesa. Y luego, sobre todo, Marcus Rashford, ¿no? Que hablaremos luego de él, pero no sé si estás tú tan ocupado como Deco. Igual, exactamente igual o peor. No, al final Ronnie puede ser otro Gaya Azulín. Al final no sabemos cómo va a salir, no tenemos ni idea. Joan García y Rashford, sí, completan una muy buena plantilla, creo. Ronnie Bargi, por cierto, que falta ya me he quedado con el nombre. Sí, Ronnie Bardi. Falta algún detalle, pero vamos bien. Vamos a hablar de todo eso, y también lo vamos a hacer con uno de nuestros nuevos compañeros. De hecho, debuta con Jornada Perfecta, Axel Ezquerro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Para mí un placer estar aquí, ya lo sabes, Javi.
y muy bien, estoy muy bien, contento con el veranito, con el Mundial de Clubes que ha estado muy guapo también. Y Sí. bueno, ahora viene la etapa final de fichajes y el inicio de la pretemporada, empiezan a jugar los equipos, así que con ganas ya de que se vean esas cositas que veremos las primeras jornadas de liga. Bueno, también decir que seguramente a muchos de los que nos están escuchando les suena el nombre de Axel porque él es creador de contenido de Sorar, nos conocemos de hace, yo creo que al menos hace 2 años y lo podéis ver habitualmente en su canal, que lo tenéis disponible en Twitch, que lo podemos compartir también, dejarlo por aquí por escrito, lo compartimos luego el enlace de nuestro compañero, pero que seguramente pues a mucha gente le suene el nombre de Axel Esquerro. Así que nada, te incorporas de todas formas con nosotros, un poco para darnos ese punto de vista como socio perico, socio del Real Club Deportivo Español. Sí, 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 ahora que estoy cerca del club, pues bueno, intentar también analizarlo a nivel más profesional y tener esa visión, ¿no? Un poquito más profesional de lo que es el español, que normalmente se ve un poquito más de lejos, estos equipos que no son tan grandes como Barça, Madrid, Atlético, Athletic Club, y bueno, un poquito aportar por esa parte, sí. Yo ya te lo decía antes, fuera de micro, que para mí está siendo uno de los equipos que mejor se está reforzando y hablaremos del Real Club Deportivo Español en la carpeta de fichajes porque se está moviendo bien. Es verdad que tiene una baja importante de otro del nombre que hablaremos luego también, un nombre capital dentro del mercado de fichajes como es Joan García, pero desde luego está cubriendo con creces, creo, esa marcha con incorporaciones que van a mejorar todas las líneas. Como siempre os decía en la presentación, compañeros, a mí me gusta que pongamos nombre y cara a equipos que hasta ahora han sido menos conocidos, principalmente porque estaban en segunda división, pero que van a ser protagonistas en esta nueva temporada. Así que tengo esa especie de decisión cabalística de comenzar siempre por los equipos ascendidos. Es algo que me encanta porque prácticamente hablamos de equipos completamente nuevos, equipos también en muchos casos que se van a reforzar muchísimo a lo largo de este mercado de fichajes porque tienen que cambiar una plantilla de segunda a otra de primera y además siempre rompe un poco la lanza, ¿no? De que lo tienen incluso más difícil que el resto, ¿no? Porque la fase de promoción de segunda a primera se alarga demasiado en el tiempo, con lo cual esos últimos equipos, en este caso el Oviedo, puede ser de los últimos en poder ponerse a trabajar y no es lo mismo trabajar sabiendo que vas a estar en segunda a que vas a estar en primera. En este caso el Oviedo es un equipo trampa porque tiene el apoyo del Grupo Pachuca, con lo cual tiene más facilidades de mercado, como vamos a ver ahora. Pero analizamos estos tres conjuntos para que nuestros usuarios lo conozcan un poquito más. Si os parece, vamos a comenzar por el equipo de Eder Sarabia. Un equipo que también seguramente, Dani, tú por tu conocimiento del técnico lo tendrás también bien fresquito y nos puedes un poco hablar del fútbol de Eder Sarabia, ¿no? Hablamos del Elche, equipo que ascendió, que lo hizo también evidentemente por la vía directa. Y lo hizo sobre todo con una premisa. Buen fútbol, salida desde atrás, equipo también ofensivo y con un sistema táctico donde funcionaron sobre todo 2 carrileros y 3 jugadores en defensa donde destacó Affengruber. Pero voy a por esa primera premisa, Dani. Eder Sarabia, oye, o sea, finalmente ha conseguido labrarse una buena carrera como entrenador en segunda división y tendrá su primer proyecto en primera. Sí, 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 ya quiso implantar esto en el Andorra durante unos años, que nos ayudó mucho a subir divisiones, pero sí que en segunda, con el equipo que teníamos, no pudo lograrlo y acabamos bajando. Pero en el Elche sí que lo que hizo es variar del 4-3-3 no sé si 5-2-3 o 5-3-2 o como quieras llamar lo que juega el Elche, depende si los carriles suben más o menos. Pero sí que también me sorprendió mucho jugadores que pasan desapercibidos, ¿no? Por los ojeadores, como decías bien a Affenbrugger, que me gustó mucho. Y también pues la segunda juventud de Hosan un poco, ¿no? Yo que sigo la segunda división, me gustó mucho Hosan, me gustó mucho Febas. A ver, lo que vamos a intentar ver es si estos jugadores pueden tener nivel de primera división, que en segunda destacan y luego llegan a primera y se estampan. Febas es su segunda oportunidad, Hosan también, Vigas también, Dituro ya estuvo. Entonces, bueno, yo creo que de los tres es el equipo que más me gusta, de compacto, de equipo, como equipo. A ver cómo va la temporada, pero sí, yo creo que tienen un porterazo, tienen una defensa muy segura
Y bueno, carrileros buenos que pueden hacer cositas, así que veremos. Pero bueno, acaban de fichar también, creo, a Álvaro Rodríguez, justo, Sí, señor. de, del Madrid. Y no sé si otro jugador también que no sabemos si tiene nivel para estar en primero o no. A ver si este año lo demuestra. De lo que tú has podido ver, Axel, ¿qué es lo que más te ha gustado? Ya nos ha dado una nómina de jugadores, Dani, que nos suenan. Vigas ha sido muy importante como jefe de la defensa junto a Fengruber, que creo que es claramente el chollito que encontramos en este equipo. Dituro en principio debería ser el titular, pero se han movido en el mercado de fichajes, por ejemplo, con la llegada de Iturbe, internacional sub-21, y que yo creo que de hecho viene a apretarle al meta argentino. Y no está todo dicho en esa posición, más los viejos conocidos tipo Febas o Josan, que ya no suena. Pero ¿con qué te quedas tú de este equipo, de lo que hayas podido ver? A ver, yo la verdad, esta temporada pasada, el Español como subió a primera no ha estado tan pendiente de la segunda división, pero como tú dices, son viejos conocidos algunos de ellos, y yo veo un buen grupo, por lo que se ha hablado del Elche y tal, yo veo un equipo fuerte, de los tres, quizá el más fuerte junto al Levante, aunque el Oviedo también tiene sus cositas. Y nada, yo a Luis Febas, por ejemplo, lo conozco bastante, ya que es de aquí, es catalán, es de Lleida, eh, del Real Madrid. El fichaje de Álvaro Rodríguez a mí me parece muy bueno, también canterano del Real Madrid. A Fenburger lo tengo no lo he visto tanto, digamos. Pero bueno, el Elche, a ver cómo le va también en primera división. Sí que es cierto que en segunda división es complicado jugar o conseguir que tu equipo haga lo que Eder Sarabia quiere, y veremos si le funciona en primera división, que también te demanda un poquito más, ¿no? Quizás. Eso es. Yo espero que este equipo se tiene se tiene que renovar bastante. Me parece que ahora mismo tiene una plantilla demasiado parecida a la de segunda división. No hemos hablado tampoco de Nico Fernández, pero también es un jugador importante dentro Marca del Aguado. equipo. Marc Aguado, en fin, que tenemos una nómina de jugadores, pero por ejemplo en el caso de Murat, por ejemplo, que ha sido el delantero que finalmente incluso es partícipe de ese ascenso del Elche, pues no creo que sea tampoco un delantero garantía en primera división. Por lo tanto, empiezo a haber demasiadas dudas dentro de un equipo que necesita refuerzos. Y los refuerzos porque al final, tanto Iturbe como por ejemplo Álvaro Rodríguez no dejan de ser jugadores con una juventud y una inexperiencia que creo que no van a aportar en presente lo que se espera. Han vuelto también Germán Valera, que ya terminó la segunda vuelta con el Elche procedente del Valencia, es otro de los fichajes, y han firmado libre a Leo Petrot, que ya también tenéis su análisis dentro de jornada perfecta. Y dentro de las bajas, sobre todo la más destacada es la de Nico Castro, ¿no? Que también fue un jugador importante dentro de ese ascenso y que además fue un poco random, ¿no? Porque se ha marchado al New York City, si no recuerdo mal, del City Group de la MLS. O sea que es un jugador. Y Salinas también, oye, lateral también del ascenso y que estará en el Español. Buen fichaje también del Español, de esos jugadores de clase media que van a dar bastante al equipo. Si os parece, del Celta, como decimos, del Elche, poco que rascar más, salvo yo recomendar a Fem Gruber como chollo, porque está totalmente roto en Sofascore. Entonces todo aquel que juegue en Bivenger y juegue en Sofascore se va a dar cuenta de que está completamente roto. Y otro rotito también es Febas, que también lo habéis mencionado así en general. La duda de Febas es lo que decía Axel, ¿no? Si le dará para imponerse en una primera división donde ya él ha claudicado en otras temporadas. Vamos a por el Levante, también equipo que está en esa terna de equipos que tienen que currarse su vuelta a primera división. También un ascenso bastante merecido, el del conjunto de Julián Calero. Sobre todo, de hecho el Levante ha sido el equipo de los tres que han ascendido que más he visto, incluso por encima del Oviedo. Se ha empezado a mover con sentido en el mercado. Por ejemplo, la llegada de Ola Sagasti me parece muy inteligente. Jugador que ya en la Real Sociedad pues nos demostró cositas. Dentro de lo que son las bajas, sobre todo la que vamos a echar más de menos, la de Korashvili, el jugador de Georgia, Korashvili, que era uno de los jugadores más destacados del equipo
y que por eso precisamente se ha marchado. En portería, por ejemplo, tenemos a Andrés Fernández, también la baja de Andrés Fernández, que fue también un portero capital, con lo cual entendemos que por ahí pues se va a ir reforzando el Levante, que incluso ha sonado Maximiano en las últimas horas. Por lo tanto, esa titularidad que de momento le damos al portero Pedro Campos, pues no la tenemos que dar por segura. Pero sobre todo, como decía, de lo que más vi, a mí hubo varias cosas que me gustaron. Una fue, sobre todo, Carlos Álvarez. Creo que reinó en ese ascenso, jugador sorprendente, salido de la cantera del Sevilla y que prácticamente sin conocimiento previo acaba en el Levante, acaba firmando una temporada de escándalo. Y sobre todo la sobriedad también de un jugador como Pablo Martínez en el centro del campo, también jugador muy líder. Cuéntame un poquito, Dani, lo que hayas podido seguir del Levante y qué cositas, aunque me da la sensación que igual con el Elche a este equipo le falta un poquito todavía de faena, ¿no? Mucha pintura. Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, sobre todo con Pablo Martínez, que es un jugador que me encanta. Sí que le falta delantera, creo que con Brugui, que puede jugar allí, y Comandante, que tiene su edad, les faltará un delantero. Pues también quería hacer referencia al central del Génova, que a mí me gusta mucho, que es el uruguayo, Maturro. Que ahora creo que ¿Vale? está un poco tocado, pero creo que será importante la defensa, porque ya ha jugado en la Serie A y parte titular, así que creo que le aportará experiencia. Y luego que también creo que le falta otro carrilero, creo que Pampín, que también lo he tenido en casa, no tiene el nivel para poder jugar en primera, así que por ahí pueden cojear mucho. Creo que Maturro incluso podría jugar por esa parte, porque creo que no es su zona de confort. Y les faltará un carrilero. Y sí, Ola Sagasti tiene que ser el comandante del centro del campo y lo va a demostrar durante toda la temporada. Pero sí, yo creo que les falta. Yo haría eso, un carrilero izquierdo y un delantero. Y creo que los porteros también están un poco justitos también para la primera. Sí, están sonando porteros. Uno de ellos fue también con Ledesma, tanto Ledesma como Maximiano. O sea, hablamos de porteros de categoría que mejorarían mucho la posición del Levante. Y los jugadores que han llegado de momento han sido Víctor García, jugador libre procedente del Dense, Kervin Arriaga, del Partizan, Toljan del Sassuolo, Maturro del Genoa, Matías Moreno de la Fiorentina y sobre todo el de Ola Sagasti, que es un poquito el que más nos suena, el que tenemos un poco más controlado, aunque por ejemplo el fichaje de Kervin Arriaga son para 3 temporadas, con lo cual es una apuesta de futuro del Levante que, como decimos, se tiene que reforzar un poco en todas las posiciones. Axel, de lo que tú has podido ver del Levante en esta temporada, ¿hay algo que quiera destacar? ¿Algún jugador? No sé, nos preguntan mucho por Morales, ¿no? Que está subiendo en el mercado Bivenger. Pero claro, es que está como teórico titular porque entre las molestias de Carlos Álvarez, más que no se están produciendo esas llegadas en fase ofensiva, pues la gente cree que puede haber un comandante de 25-26. Me parece un poco osado, pero ahí está, ¿no? Bueno, el comandante es un mítico del fantasy de muchas temporadas atrás y bueno, sí puede funcionar. Ya sabemos que tiene picos muy altos durante ciertas semanas y sobre todo yo en el que confío es en Carlitos Álvarez. Me pareció espectacular cuando jugó hace 2 temporadas, que creo que fue su primera temporada en el Levante, lleva el número 36 o 37, no recuerdo ahora. En el campo el español ya dije, uff, este chaval tiene cositas. No sé qué hace en el Levante aún, también te tengo que decir con lo joven que es. Y bueno, después, pues Ola Sagasti, ¿no? Que viene a hacer un poco lo que hacía el georgiano y va a tener una tarea bastante complicada, porque el georgiano lo ha hecho bastante bien, ya no solo en el Levante, sino con la selección también cuando ha participado. Y el Levante, pues de medio campo hacia arriba, pues parece que tiene buena pinta, faltaría un poco, ¿no? Reforzar esa zona de atrás, sobre todo la portería. Sí, señor. Hablábamos de Korochakvili. Diré algún día bien el nombre, también os digo. Menos mal que el jugador se ha ido de la liga y no voy a tener ese problema, pero bueno. El georgiano, se va a quedar en el Sí, georgiano. sí. Así no Además, como ya se llama Mardashvili, ya no hay dudas, ¿no? Pero no. Pero por ejemplo, el de Affenbrugger, que creo que es otro, ese también me ha costado, ¿eh? El otro día estaba haciendo un TikTok y tuve que grabar el vídeo 7 veces para poder decir bien Affenbrugger. Así que nada, lo iré pillando poco a poco. Nada, equipo que necesita reforzarse, que ya lo está haciendo en las áreas más críticas, también de la forma en la que puede, pero entiendo que la idea del Levante es mejorar también ostensiblemente el equipo, pero siempre pasa un poco igual, ¿eh? Con los equipos que ascienden de primera y quizá de segunda a primera. Y quizá una de las raras excepciones, lo miramos todos un poco así, ¿no? Como de lejos, ¿no?
pero no tiene mala pinta lo que está haciendo el Real Oviedo, ¿no? Al final sí que es verdad que os comentaba en la presentación, ¿no? Que tiene una ventaja competitiva y es pertenecer a un grupo que tiene muy clara la intención. Cogió un equipo en segunda división, como es el Oviedo, un clásico de nuestro fútbol. Yo creo que todos de pequeños recordábamos esos míticos cromos, ¿no? Y esos jugadores del Oviedo que nos acompañaban en nuestro día a día, y después de una larga senda por segunda división, pues este grupo Pachuca coge al Oviedo, lo dota de recursos, tampoco nada exagerado, la verdad, no es ningún tipo de doping deportivo ni financiero, ni mucho menos me estoy refiriendo a eso, pero sí que es verdad que tiene más opciones que equipos que se encuentran en otra situación. Consigue ese ascenso y a partir de ahora, sobre todo, lo importante es no bajar, ¿no? Que creo que va a ser el gran objetivo, la permanencia de los 3 equipos, evidentemente, pero del Oviedo con más Inri. Por ahí vamos a ver yo creo que una serie de fichajes que nos van a ir sorprendiendo, como por ejemplo uno de los primeros en llegar, que ha sido Salomón Rondón, ¿no? A mí me queda muy fresco porque además yo era periodista vinculado a los medios deportivos en la época de ese Málaga de Champions con Rondón en punta. ¿Y qué os voy a contar del venezolano, ¿no? Es verdad que que ya está en una situación muy veterana, viene precisamente del Pachuca. Pero bueno, los partidos que le he visto, por ejemplo, contra el Real Madrid, ha jugado 2 partidos este año contra el Real Madrid oficiales, uno fue en la Intercontinental y el otro en el Mundial de Clubes. Oye, quien tuvo, retuvo, ¿eh, Dani? Sí, totalmente. Me recuerda a ese Roque Santa Cruz en el Hércules, ¿te acuerdas? Sí, señor. No, en el Málaga también. Sí, en el Málaga, Tú también. exacto. En Málaga y luego en el Hércules Valdés. ¿Te acuerdas de Bueno, Valdés también? es que Roque Santa Cruz llegó ultra acabado al Málaga y hizo un temporadón. Era un temporadón. Y Valdés, que nos metió un golazo al Barça también, que lo recuerdo como si fuera ayer. Así que sí, quien tuvo, retuvo y ¿por qué no? O sea, al final tampoco tienes 40 años. Tiene la misma edad que Lewandowski. Al final, por poder competir, puede competir. Y como bien dices, es el fichaje de estrella. Aunque yo, como recomendación fantasy, me tiro por Reina, ¿eh? A mí Reina me gustó mucho el año pasado y creo que puede dar lo que Cazorla ya no puede dar, Sí. ahí de media punta. Y me gusta mucho. Y luego en defensa, creo que tiene una defensa muy correcta para poder competir bien. Nacho Vidal ya conoce la liga. Creo que Calvo también estuvo con el Elche, puede ser en primera, no sé si ya estoy Eh, colándome un poco. Yo No sé lo si es el mismo yo lo tengo Calvo. controlado de sus 2 Y últimas temporadas en segunda división, y Dani Calvo puntúa muy bien, ¿eh? Es un sí, jugador que bueno, es el líder de la defensa. Es verdad que a él se le han unido, por ejemplo, Nacho Vidal, que ha hecho una segunda vuelta maravillosa, incluso siendo partícipe de ese ascenso con un gol importante dentro de la fase de eliminatorias, pero Dani Calvo es un seguro de vida. Jugador que va muy bien al choque, jugador que va muy bien por arriba, que es muy líder y que también de cuando en cuando pues, nos deja algún golito a favor, que siempre viene bien. sí, confirmo que sí que jugó en el Elche. Mira, al menos tengo buena memoria. Y también Aaron Descandey, también estuvo con el Granada en primera. O sea, al final sí que me gusta más el Elche como equipo compacto, pero como bien dices, el Oviedo en 3 semanas puede tener 2, 3 jugadores top para poder completar este equipo. Que igual le falta un extremo, ¿no? Al final, Haisem Hassan es el típico extremo que igual te hace una que te lía 4. Entonces, igual le hará falta competencia por ahí. Sí, porque ha llegado, por ejemplo, Brandon Domínguez, que veremos cuál es su rol en el equipo. Es verdad que es un fichaje hecho hasta para el año 2028, con lo cual le dan prácticamente 3 temporadas. Pero bueno, es que al final viene de jugar en 2 equipos como el Budapest y el Debrecen. Y bueno, sí que ha hecho números, pero quizás el nivel primera división se nos queda un poco lejano. Hablabas de algún jugador como Alberto Reina, que es otra de esas incorporaciones, también la de Luka Ilic y también Moldovan, que de hecho nos mete dudas en portería. El otro día hice mi vídeo de porteros, yo estoy contento con Aarón Escandel, porque creo que Aarón Escandel de hecho había sido uno de los mejores porteros de segunda división, con permiso de alguno como el bueno de Alfonso Herrero en el Málaga Club de Fútbol, que es una auténtica bestia parando, o también de Joaquín Esquieta, ¿no? Portero del Racing, que también ha hecho un temporadón espectacular. Pero Aarón Escandel venía a hacer una buena temporada. Es cierto que Moldovan viene de jugar en el Sassuolo, si no recuerdo mal, y también viene de jugar sus 20 y tantos partidos, con lo cual va a haber ahí mínimo una portería caliente, podríamos definir, ¿no, Axel?
Sí, yo pienso que sí. Además, el Oviedo viene haciendo las cosas bien, no solo de este año anterior, sino ya hace varias temporadas atrás. Y creo que se está reforzando muy bien también. Aparte de la portería, como dices, Moldovan, que es Radu, ¿no? Entiendo. Radu Sí, Moldovan, sí, sí, ¿no? sí. Aparte El que era portero del Atlético de Madrid, de hecho. sí, sí, sí. Hace un par de temporadas, ¿no? Me parece, Sí, antes de que llegue Iturbe. de Muso y también. De Y Muso, sí. Muso, claro. Bueno, pues eso, un poquito. El Oviedo viene haciendo las cosas bastante bien a nivel de fichajes, con Alemão, por ejemplo, con Rondón ahora. Y Dani se me ha adelantado un poquito, me da un poquito esas vibes del Hércules, de aquel Hércules con Adeo Valdez y Trezeguet arriba. Me da un poquito esas vibes, ¿sabes? Esas sensaciones. También por lo que está sonando en el mercado, que están sonando nombres como James Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Y bueno, veremos a ver este nuevo Oviedo, apoyado por el grupo Pachuca. Y yo creo que de los tres es el que mejor pinta tiene, veremos después. Pero sí, sí, me dan buenas sensaciones. En el Oviedo vamos a ver dos cositas. Una va a ser que van a sonar muchos nombres vinculados al grupo Pachuca. Uno de ellos es James, porque sabéis que el León, el conjunto mexicano, pertenece también a Grupo Pachuca, de ahí que suene James Rodríguez. Y la otra que me tiene bastante loco es bueno, el entrenador es Belko Paunovic, no es un cualquiera. También entrenador que le ha costado también llegar a esta situación en la que está, mucho equipo detrás de la carrera del que fuera jugador del Atlético de Madrid y si no me equivoco del Oviedo también. O sea, también fue un Del jugador Oviedo también, del Oviedo, correcto. claro, sí, 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 claro. Y, Con Onopko. y estamos con un Paunovic que está tratando de convencer a sus compatriotas. Por ejemplo, a mí me tiene loco lo de Luka Jovic, porque es que solo tiene 28 años y está sonando para equipos como Oviedo y como Getafe. Y me parecería una incorporación que como poco hay poco que perder. O sea, o si me apuras casi nada, ¿no? Entonces estamos viendo como Paunovic está tirando un poco de la antigua Yugoslavia para reclutar jugadores para el Oviedo y por otro lado tenemos la vía mexicana para conformar un buen equipo, pero me da la sensación de que va a ser un equipo que va a sorprender. Os quiero preguntar rápidamente por Santi Cazorla, porque es el jugador más valorado en Bivenger de momento. Y no sé si veis Último Baile, Dani. No, no se lo veo. Creo que el ritmo competitivo de primera. No, o sea, le veo un poco Modric este año. Le veo que va a jugar partidos, algunos, pero creo que los importantes no. Porque creo que físicamente ya no está para defender a un Barça, un Madrid, un Atlético de Madrid, creo. Luego igual te sorprende y te hace una temporada como hizo el Trejo hace 2 años, que era un chollo fantasy. Pero yo creo que lo van a adelantar. Creo que han fichado a Reina básicamente para que no juegue Cazorla, incluso a Illich, que también le puede robar minutos. Yo creo que no. Pero bueno, que va a jugar minutos sí. Para que sea el más caro del Oviedo lo veo que no creo que siga subiendo. No creo. Creo que irá bajando. Axel, ¿tú eres creyente? A ver, lo que me gustaría es que sí, que fuese importante en el Oviedo. Eso es lo que me gustaría a mí, porque claro, Cazorla, si no recuerdo mal, iba a retirarse ya esta temporada. Lo Ujú. único que al subir a Primera División, pues ha decidido quedarse un añito más. Yo creo que va a coger más el rol de tratar de enseñar a aquellos jugadores que llegan nuevos, a los jóvenes. Y bueno, después, que decir a balón parado, Santi Cazorla el año pasado lo vimos en los playoffs de ascenso con el Español y cada balón parado era una jugada de peligro. O sea que tenerlo en el campo a nivel físico y defensivo quizá no te aporta tanto, pero después con el balón es otra cosa, es diferente al resto. Entonces, ojalá que sí, ojalá que sí. Pues yo creo que sí, chicos. También le pido a nuestros oyentes que nos dejen por aquí su opinión si habrá último baile de Santi Cazorla. Y es que además me imagino esa conexión Santi Cazorla Salomón Rondón y creo que el Tartiere se va a convertir en la Rosaleda, ¿no? Ahora que no estamos en primera división, a ver si por ahí tenemos algo. Ojalá. Pues chicos, visto los tres equipos, los tres conjuntos, nada, pequeña pincelada de cada uno de ellos para que la gente se vaya poniendo un poco al día con sus equipos en Bivenger. Saltamos al siguiente bloque. Vamos a hacer nuestra primera carpeta de fichajes.
Y yo creo que lo que más nos mola de cuando empieza esta época del año son los fichajes. Yo me acuerdo, os voy a contar una intrahistoria personal. Y ahora le pediré a mis compañeros que si tienen alguna también, que evidentemente pues me la cuenten. Pero me acuerdo, mis abuelos son agricultores, los dos. Los dos entonces todos mis veranos, de toda mi vida, en este periodo de tiempo, pues había que coger o bien habichuelas o bien tomates, ¿no? Entonces, pues mi primo y yo echábamos una mano a nuestro abuelo por la mañana, en fin, cosas de familia, cosas de campo, cosas que ya no aplican, porque ya no están aquí con nosotros, ¿no? Pero bueno, y recuerdo que por la mañana teníamos el descansito, ¿no? Y en el descansito, pues mi primo era del Barça, yo era del Real Madrid, y entonces nos íbamos los dos andando al estanco del pueblo. Mi primo se compraba, creo que el Sport, o no sé si el Mundo Deportivo, y yo me compraba el diario AS. Y recuerdo una portada del diario AS, y lo compramos por los fichajes. O sea, intentábamos coger los tomates lo más rápido posible, envasarlos y dejarlos para que se los llevaran, y poder irnos al kiosco para ver ese día quién sonaba, ¿no? Y recuerdo una portada de Riquelme con la camiseta de Boca Juniors y ponía el mega crack es Riquelme. Y yo flipé porque no sabía quién era Riquelme. Digo, ¿este tío quién es? Que va a fichar el Real Madrid. Al final, spoiler, acabó en el Barça. Tampoco le fue muy bien en el Barça, hay que decir, ¿no? Pero la maquinaria del humo allí actuando en aquel momento. Y luego sí que es verdad que hizo historia en el Villarreal. Y bueno, y también evidentemente hizo historia en Boca Juniors. Así que esa es mi anécdota veraniega, chavales. Pero que sirva un poco también para poner en solfa, ¿no? De que lo que más nos gusta, y es una cosa que es muy nuestra de cuando éramos niños, es ver esos fichajes, ¿no? Esas nuevas caras, ¿no, Axel? ¿Dani? Sí, sí, sí. A mí, bueno, de las cosas que más me gustan y de las cosas que también más ilusionan a la gente. Después de una temporada donde ha ido más o menos bien o te ha ido no tan bien, algún fichaje ilusionante, siempre coges con más ganas la temporada siguiente. Sí, señor. Dani, ¿cuál es tu punto de vista? Porque, si te parece, me dirijo directamente a Can Barça. El Barça defiende título esta temporada. No es poca cosa de dónde viene el Barça a defender título. Y de hecho no es que solo defienda título, sino que lo hace con la vitola de ver qué nos va a enseñar Lamine Yamal este año. Porque si ya el año pasado, con la edad insultante que tiene, dio ese nivel, pues veremos ahora, ¿no? Pero sí que es verdad que me da la sensación de que, siendo el equipo campeón y el equipo que defiende título, oye, se están reforzando bien. No sé qué sensación tenéis por allí por Barcelona. Aunque estás Sí, en Andorra, no, pero... estoy en Andorra ya. No, y antes quería comentar que tengo una anécdota muy parecida a la tuya. Vale, dale. Mi padre se compraba el Mundo Deportivo todos los veranos. Pongo ya en énfasis que echo de menos la temporada, la época que no podías leer por internet nada y que Total. tienes que enterarte por los periódicos de los fichajes. Eso que vaya por delante. Pues yo me compraba los otros tres. O sea, me compraba el Sport, el As y el Marca aparte. Y mi padre se rabiaba porque no quería que comprase periódicos del Madrid. Él era muy antimadridista. De ahí nació un poco lo mío, aunque soy un poco más antiperico, pero ahí nació lo mío. Y yo me compraba los tres periódicos que restaban para tener los cuatro y estar en la playa leyendo los cuatro periódicos toda la mañana. O sea, me daba igual el agua, el voleibol, los niños, que yo los cuatro periódicos en la playa. Bueno, hasta aquí la anécdota. No, pero me Y parece súper interesante lo que comentas, porque justo el otro día entré de nuevo al estanco y miré a la derecha los periódicos y dije, me iba a comprar el periódico, y digo, pero... Y tuvo como un instinto, ¿no? Primario de comprar el periódico, y se ha perdido, la sí, verdad. sí. Se ha perdido, sí. Sí, es una lástima eso. Y en lo que se refiere a Can Barça, pues solo me faltaría un fichaje, por decir una manera. Yo lo tengo todo ya. Me faltaría ventas, que son 8 o 9 salidas que faltan de lo que hay casi. No, creo que menos, igual 5 saldrán o así. Y me faltaría solo un fichaje que sería lateral derecho. Por lo demás, con la plantilla que hay que competir por todo otra vez. Y a lo que se refiere a Lamine Yamal, creo que aún no tiene techo. Yo creo que aún no ha tocado techo y eso asusta, porque tiene 18 años y ya puede ganar el Balón de Oro, que podría ser, y no tiene techo. Entonces, yo recuerdo el primer Balón de Oro de Messi. Yo creo que fue la mejor temporada de Messi, el primer balón o sea, en cuanto a espectáculo. Luego marcó más goles y tal, pero en cuanto a espectáculo, la mejor temporada de Messi creo que fue el primer Balón de Oro. Entonces, a Lamine Yamal creo que no ha sido esta la mejor temporada.
Así que No, miedo, seguro. miedo me da para bien. Seguro, con 17 años no puede haber tenido su mejor temporada. Eso es algo Claro, que es seguro. Y claro, claro, y claro. es lo que por otro lado choca un poco, ¿no? Sí, Hablamos de los dos fichajes. Es lo sí, que te decía, ¿no? Joan García mejora ostensiblemente la portería. Aunque quiero saber la sí, opinión de Axel ahora. Porque final de temporada, a mí, yo lo he dicho en este podcast, ¿eh? Para mí, además me acuerdo que tanto Fabián como Oño, oye, tranquilidad con Joan. Yo dije, para mí ha sido el mejor portero del año en la liga. Para mí fue el sí, mejor sí. portero del año. Ahora bien, sus 5 o 6 últimas jornadas no fueron especialmente buenas. De hecho, le vi que le pudo un poco la tensión, el nerviosismo y dónde estaba el Español, ¿no? Ser portero del Español no es lo mismo que ser portero del Barcelona. Hay una diferencia abismal. Te va a exigir seguramente Hansi Flick también. Por ejemplo, ahora que se habla tanto de que para mí Joan García mejora a Ter Stegen hoy día, en presente, pero en juego de pies no va a mejorar a Ter Stegen seguro. Porque seguramente Ter Stegen en esa faceta haya sido de los mejores jugadores que hemos tenido seguramente en la liga. Entonces hay varias cosas, me parece que es muy debatible, partiendo de que creo que mejora en la posición, ¿no? Sobre todo porque el final de temporada se lo comió Chesney y ahí también hay una mejora sustancial, ¿no? Pero no sé cómo lo ves tú, Axel. Tú que te has fijado en Joan durante toda la temporada, seguro con más fijeza que nosotros. Cuéntame un poco fue tu impresión del fichaje. Yo estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho. O sea, Joan ha sido el mejor portero de esta temporada, por encima de, además con diferencia, porque tampoco Courtois es que haya tenido un buen año. Y sí, pienso que mejora también la portería. Sí que es cierto que en las últimas jornadas no estuvo bien, pero no es que no estuviera bien Joan, sino que el equipo en general no estuvo bien hasta la última jornada, que es cuando el español se salva. Y yo creo que es una buena compra. El problema del Barça no va a ser ese, sino va a ser el tema de las salidas y el tema de poder inscribir a los jugadores. Ese va a ser el problema del Barça. Por todo lo demás, yo creo que el Barça mejora bastante la plantilla. Con Rashford ahora también incorporación de última hora, no hace un día dos que se ha incorporado. Y nada, pues el problema es ese, el 1-1, ¿no? El poder inscribir, el problema con Dani Olmo el año pasado, que ya parece que está resuelto ahora, es con Rashford y con Joan García, y no sé si vendrá algún lateral, como dice Dani, también tendrán ese problema, si Ter Stegen finalmente no sale, se decide operar, si hay alguna otra salida, como podría ser, no sé, un De Jong, por ejemplo, que se hablaba mucho también de su salida. No sé, yo veo más el problema ahí en el tema burocrático, digamos. En la parte Pero fan... Sí, sí, por hablar un poco de la parte fantasy, sobre todo de Marcus Rashford, que nos ha quedado por personalizar, y ahora os pregunto también. Hombre, yo cuidado. O sea, yo creo que Rashford igual es otro fichaje que mejora lo que hay. ¿Mejora a la previsión de Nico Williams? Yo creo que no. Pero es que aquí la comparación es que cambias a Ansu Fati por Rashford. Entonces, claro, con lo que ha tenido Flick esta temporada y le pones a Rashford en lugar de Ansu Fati, cuidado porque él te puede jugar en la posición de Rafinha por la izquierda o también en la de Lewandowski como 9. Es una alternativa muy interesante. Ahora bien, en Fantasy yo no me volvería loco con Rashford, sabiendo eso sí que va a subir seguro. Pero yo de inicio no le veo opciones de ser titular porque el Barça tiene una delantera ahora mismo muy acomodada. Siempre hay ganas de darle el viejazo, el cambiazo al que ya cansa un poco, ¿no? Pues es el caso de Lewandowski, pero yo no creo que encontremos un delantero ahora mismo ideal, ¿no? O mejor en plantilla que no sea el bueno del polaco, ¿no? Que el año pasado creo que también cumplió con creces, ¿no? ¿Algún apunte más, Dani, antes de repasar un poco y voy a una pregunta directa que os quiero hacer? No, bueno, sí, solo eso, que no creo que sea titular de principio, pero sí que es verdad que Rashford, para mí, de las tres opciones que tenía el Barça para fichar, el mejor Rashford mejora a Nico y a Luis Díaz, para mí. O sea, el mejor Rashford que vimos hace unos años era mejor que el Nico Williams y Luis Díaz que hemos visto. Entonces, pues lo ha tenido. Entonces, si lo ha tenido, ¿por qué no en un sitio donde va a estar cómodo, donde va a ir al ataque, donde va a tener ocasiones y va a jugar? Entonces, para mí es un fichajazo, la verdad. Yo creo buen fichaje, pero a mí es que los jugadores que un día decidieron que no tenían más ganas de esforzarse, de mejorar y tal, y ponemos nombres, Hazard, por ejemplo, uno,
Joao Sí, pues Félix, Hazard otro. venía de ser muy Coutinho. bueno, ¿eh? Hazard. Rashford Sí, vino con entrenadores que, vaya tela, el pero en esta United. vida cuando te encuentras con un contratiempo, macho, y oye, también te digo Ya, una cosa, esta misma lógica aplicada ahora mismo en el caso Rashford nos penalizó con el caso Anthony. Yo pensaba que Anthony también estaba sí. amortizadísimo en una temporada que se cascó en el Y Betis. Sancho. Y Jadon Sancho también, que tuvo una mini resurrección que le Sí, valió para conseguir títulos fuera también sí. del United. Oye, os hago una pregunta directa. Tenía que hablar del Barça porque estaba aquí Dani y creo que se está moviendo bien. Pero os pregunto, además, da la sensación de que los fichajes del Real Madrid ya están todos analizados, porque como hemos tenido el Mundial de Clubes, ¿no? Ya Ya, hemos hablado de Hausen, total. ya hemos hablado de Trent, me refiero, no es que los hayamos hablado, es que los hemos visto actuando, con lo cual incluso por ahí pierde un poco de fuelle, ¿no? Pero os tengo que preguntar, antes de que vayamos a repasar en varios nombres concretos, y empiezo contigo, Axel, ¿cuál es de los fichajes que han llegado ahora mismo a la liga el que más te gusta? Y luego en clave fantasy, en clave Wenger, ¿cuál es cree que es el tapado de los fichajes o el jugador que más te interesa a ti? No ya nombres en general del que sea mejor, sino el que crees que puede partirla. Yo, mira, a mí el fichaje o los fichajes, porque te voy a decir dos más ilusionantes para mí. Primero va a ser el señor Terrats, porque lo voy a poder ver cada 2 semanas aquí y me hace bastante ilusión verlo aquí, un perico de nacimiento y lleva varios años intentando llegar al club. Por fin llega al club y tengo ganas de ver cómo funciona. Y sobre todo Joan García. A mí Joan García no es una persona que me caiga mal, ni mucho menos, ni que lo odie. Todo lo contrario, estoy deseándole que le vaya genial. Y bueno, pues Joan García yo creo que lo va a hacer muy bien. Ojalá sea titular desde el minuto 1. Y pues Joan y Terrat serían los que más ilusión me hacen. Y así un poquito el tapado. Yo estoy con la historia de Carlitos Álvarez del Levante. Ay, no, este no, que tiene que ser un fichaje. Sí, Perdona, sería Javier. no, tranquilo, sería uno de los nuevos nombres de fichajes que han llegado. Algún jugador nuevo así que, no sé, si quieres te puedo poner un poco en situación, pero por ejemplo el Atlético de Madrid a mí me tiene un Sí, el Atlético de poquito. Madrid, ¿no? Un Alex Baena, un Moleiro, me tienen bastante ilusionados también, tengo ganas de verlos. Tengo ganas de ver también a Rondón en la Liga Española de nuevo. Bueno, hay varios nombres que la verdad que me gustan mucho. También el de Bu- Carlitos, aunque no sea un fichaje, pero No, pero tengo ganas de verlo en Primera División también. ese está ya súper súper escauteado por todo el mundo, creo, ¿eh? Que todo el mundo ha marcado a Sí, Carlitos sí, sí. Álvarez como Sí, sí. fichaje claro, seguro. Voy contigo, Dani. El que te parece la mejor llegada que hemos tenido de momento a la liga, o bueno, o Ten- traspaso Tengo, entre, tre- entre clubes de la liga. tengo tres. ¿Vale? Los diré Dale. rápido. Uno ya lo he dicho antes, sigo diciendo que Reina me parece que tiene nivel y me va a dar puntos fantasy. Yo voy a fantasy, ¿eh? A, Vale. a fichajes baratos y que puedan dar puntos de Vale. primeras. Y que los cronistas les gusta. Uno puede ser Reina, el otro será sí o sí Pablo Torre, de Mallorca, 100%. La va creo que petar. Tiene un equipo perfecto para poder jugar y poder explotar sus condiciones. Y el otro me parece un delanterazo que ha fichado el Celta, el Jutgla. Sí. Ya lo tuve en casa y ha jugado Champions, ha jugado una liga más o menos potente, que es la belga, y titular. Y me parece que es un fichajazo dentro del estilo de Giraldez, que me encanta. Es el segundo entrenador que me gusta más de la liga y creo que va a encajar perfecto, perfecto con Yago Aspas si juega también. Así que estos tres son mis fichitas, que diríamos, ¿no? Estaba preocupado el amigo Miguel Silva con el Celta. También Claudio Giraldes, ¿no? Que hablaba de la Sí, falta de fichajes, ¿no? Al final no se ha movido tanto. Ha fichado un portero y en un Radu. No han sí, conseguido todavía cerrar acuerdo por Borja Iglesias, pero ha llegado Ferran Jutgla, que yo creo que es un delantero muy interesante. Al final es un poco también por la salida de Alfon, ¿no? sí. Jutgla puede ser un jugador que le puede dar mucho. Es verdad que empezó muy fuerte en Bélgica, luego se vino abajo, pero empezó muy fuerte su andadura en Bélgica, demostrándonos cosas oye, jugador bastante, bastante interesante. ¿Habéis tocado un jugador que también me ha parecido muy, muy,
muy ideal, ¿no? Porque si se te va Alex Baena al Atlético de Madrid y piensas en un jugador que se pueda parecer de alguna forma a Alex Baena, es Alberto Moleiro. Es verdad Vale, que se total. parecen una barbaridad, ¿no? Habrá que ver hasta qué punto, bueno, pues Moleiro puede evolucionar dentro de este Villarreal, pero me parece un fichaje muy bien tirado. Y también la incorporación de Rafa Marín. El Villarreal, como siempre, despacito, pero con buena letra. El Valencia también con incorporaciones interesantes como Dani Raba, jugador que no tenían ningún perfil del estilo. Un delantero así ratonero, driblador, que también puede jugar a campo abierto. Es difícil, creo que puede ser un líder incluso en el Valencia. Y también la incorporación de Aguirre Zabala del Athletic Club. En el Sevilla tenemos la llegada de Alfon y de Gabriel Suazo, dos jugadores que vienen libres. El Sevilla, bueno, pues reforzándose en dos posiciones concretas por la banda izquierda. Suazo en el lateral y Alfon en esa parte del extremo. La Real Sociedad sorprende, de momento sin ningún fichaje, gente. De hecho, ayer veía unas declaraciones de Cubo, ¿no? Incluso un tanto preocupado, ¿no? Porque es que no está llegando nadie, ¿no? Y las bajas han sido ostensibles. A ver si se empiezan a mover. Y paramos en el Real Madrid, si os parece, porque hemos tenido la oportunidad de ver a Trent como titular en el lateral derecho durante este Mundial de Clubes. Sumamos también a Dean Howson, que también ha estado como jugador titular en esa posición central, y se refuerzan también con Álvaro Carreras. Inclusive se está hablando de la posibilidad de Konaté. O sea, hablamos de una defensa nueva. El Real Madrid, que como he comentado ya en este podcast en infinidad de ocasiones, bueno, pues hizo una dejadez de funciones en cuanto a los refuerzos en defensa, y creo que fue principalmente lo que les mató en la temporada pasada, evidentemente entre otros factores, ¿no? Pero prácticamente vamos a tener una defensa nueva, incluido con la incorporación de Mastantuono en la parcela ofensiva. ¿Qué jugador os interesa más de este equipo, del Real Madrid, chicos? ¿A nivel de fichajes? Sí, ¿O de este como... nuevo Real Madrid, digamos? Sí, a nivel de fichaje, de las incorporaciones que ha habido. Bueno, a mí el que me gusta mucho es Franco Mastantuono, me gusta muchísimo. No creo que tenga tantos minutos como me gustaría. Y sobre todo quiero ver a Huijsen, a Dean Huijsen, que lo hizo bien también con la selección cuando fue convocado. En Inglaterra también lo hizo bastante bien, un jugador muy grande, muy alto, con buena salida. Y yo creo que es un fichaje muy interesante para el Real Madrid. Y el único así que me trae un poquito de dudas es Trent. Que todo el mundo dice que sí, que va a funcionar, que va a ser muy bueno, que tal. Sí, cuando el Madrid sea muy superior al rival, veremos cuando no. Sabemos que defensivamente es algo peor que atacando, porque atacando es muy bueno. Y bueno, un poquito eso, Álvaro Carreras también, esa pelea que tendrá con Fran García. Y bueno, a mí que no es fichaje, pero el que quiero que tenga un poquito más de minutos porque me gusta cómo es como jugador y aparte como persona también tiene una actitud de sumar siempre, de estar ahí dando el callo, es Arda Güler, que yo creo que lo ha demostrado un poquito también en el Mundial de Clubes, que está para algo más que para ser jugador de rotación. ¿Dani? Yo estoy encantado. Creo que mucha chicha y poca limona. Muchos millones y no veo un... Lo único es el central, Denhausen. Es el único que veo así que puede ser un fichajazo. Los demás, yo no lo veo. Mastantuono está en Argentina. Al final, Europa no tiene nada que ver. Carreras, yo creo que la temporada tampoco en el Benfica habrá sido de Roberto Carlos, eran hasta 60 millones, pero bueno, me parece muy caro a mí. Y, y le sigue faltando el mismo jugador, es que le sigue faltando el medio centro, es que no hay organizador. Yo me habría gastado 100 millones en el organizador, no 60 en un lateral izquierdo, teniendo a Fran García y a Mendy. No sé, sí, un central sí, Konaté me parece mucho mejor incluso que Hauser, pero hostia, sigue faltando el organizador que te organice todo esto. Al final viene Álvaro Carreras porque dentro del mercado de los laterales izquierdos yo creo que no había muchas opciones. Fijaros a Aït-Nouri, fichaje del City, ha costado exactamente lo mismo. Milos Kerkez del Bournemouth al Liverpool ha costado exactamente lo mismo. Y creo que no son 60, son algo menos, son 50 carreras, pero bueno, me sigue 40, pareciendo también... 40 me sigue pareciendo también abultado, pero creo que lamentablemente se debe a que el mercado lateral izquierdo está como está. O sea, no hay una gran provisión de jugadores de nivel.
Y yo discrepo contigo. A mí Álvaro Carreras, todo lo que le he visto me ha gustado muchísimo, la verdad. Me parece un lateral que creo que va a sorprender bastante. De hecho, su precio en Fantasy salió muy bueno y yo lo vengo recomendando bastante esta semana porque va a subir bastante. Es un jugador además con cierta vocación ofensiva, pero que defensivamente, bueno, pues funciona muy bien. De hecho, sin ir más lejos, el partido contra el Benfica, contra Lamine Yamal, no fue un partido precisamente cómodo para Lamine. Contra un Álvaro Carreras que se iba de él y seguidamente se lo volvía a encontrar otra vez detrás, ¿no? O sea, creo que por ahí va un poco esa carencia de laterales izquierdos y tener que apostar por alguien y bueno, pues de ahí el fichaje de Álvaro Carrera, entiendo yo. ¿Que falta un medio centro en el Real Madrid? Pues sí lo puedo comprar. Yo creo que esa función, de hecho, la va a hacer el que decía Axel, ¿no? Que es Arda Güler. Creo que es el jugador que va a jugar ahí. Y me habláis de que Mastantuono no va a jugar mucho. Yo discrepo bastante. De hecho, creo que hay una ventana de oportunidad en la lesión de Bellingham, en la operación de Bellingham. Se genera una plaza de titular para los 3 primeros meses en el conjunto blanco. Y creo no equivocarme mucho si digo que va a haber oportunidades importantes para el argentino. Porque creo que en ese centro del campo veremos a Tchouaméni, a Arda Güler y a Federico Valverde. Y que la posición de Bellingham queda libre, ¿no? No veo un perfil tipo Camavinga, pues ya se ha demostrado incompatible con otros centrocampistas que ya he mencionado. Y no veo tampoco un tercer delantero, con lo cual creo que el perfil Mastantuono, que todo el mundo lo asocia a un extremo derecho, pero yo creo que puede jugar mucho en el centro del campo y creo que va a ser donde sorprenda. De Trent coincido un poco en la valoración que habéis hecho. A mí lo que me dejó un poco más frío fue que ni lo vi impresionante en ataque, tampoco lo vi mal en defensa en el Mundial de Clubes. Me dejó frío, tanto en ambos aspectos. Eso sí, lo que decía Axel, a poco que hace algo... revienta en estadísticas. O sea, creo que se fue del Mundial de Clubes, no sé si con 2 o con 3 asistencias. Con poquito, muy poquito que hizo. Creo que tanto Arnold como Hausen van a ser jugadores que en SofaScore, en estadísticas, van a puntuar una auténtica barbaridad. Al nivel de los mayores defensas de la liga. De hecho, Hausen es el defensa que más valor de mercado tiene ahora mismo en Bivenger. Lo cual es sorprendente. Ya en un vídeo de defensas de YouTube explico el porqué de esta anomalía de mercado. Y se entiende bien, pero creo que también va a ser un jugador que va a puntuar 8 o 10 puntos por partido con casi toda seguridad. Saltamos al Rayo, si os parece, chicos, que ha hecho un fichaje súper random, que es el de Luis Felipe, que no lo esperaba yo en defensa, el que fuera central del Betis. No sé si alguno se imaginaba a Luis Felipe por estos lares, pero bueno, de momento es lo único que se ha movido en una temporada que tiene que ser importante de cara a esa participación en Europa. Sí, bueno, yo sí me esperaba un fichaje central, sí o sí, porque solo tenían a Aridane, que creo que es uno de los jugadores que se está viendo para abajo los últimos años, y Lejon y Mumin. O sea, un central tenían que fichar. Ahora, Luis Felipe, que iba a caer, no, y me parece un gran acierto. Al menos, yo creo recuerdo, no sé si vosotros también, que en el Betis, incluso en el Fantasy, nada mal. Alguna expulsión así tontita, pero a mí me parece un fichajazo. Y el Rayo le hace falta incluso reforzarse más porque tienen competición europea este año y si no se refuerzan incluso un poco más se les va a quedar corta la plantilla. Saltamos a Osasuna, Axel, con el fichaje de Rosier, que viene del Lega, y de Víctor Muñoz, canterano del Real Madrid, y sobre todo el cambio en el banquillo, ¿no? Alessio Lici, que viene de un Mirandés que ha sido espectacular esta temporada en segunda, la revelación. Sí, bueno, el Mirandés ha hecho una temporada, como tú dices, ¿no? Espectacular. Y después el fichaje de Rosier, que es uno de los mejores jugadores del Leganés junto a Neyou. Muy bien también, pretendido por varios equipos de primera división. Al final se va a los Osasuna también porque Areso se va al Athletic Club, ¿no? ¿Y el otro me has dicho? Víctor Muñoz, canterano Víctor Muñoz, del Real Madrid. el que jugó contra el Barça también, ¿no? El que clásico falló que lo envió el mano a arriba. mano. Sí, exacto. Ese Sí, mismo. bien, buen fichaje también. Lo único que, bueno, son, como decimos aquí, huevos por abrir, ¿no? Eso es. Son jugadores que les hace falta experiencia, les hace falta jugar. No sé si en primera división es lo normal o sería lo que debería de ser para él, pero que tenga minutos es lo importante. Que este tipo de jugadores tengan minutos, que cojan experiencia y que se curtan, por así decirlo.
para mí Mismo, es lo ca- más importante. mismo caso, y nos comentaba ya Dani que lo recomendaba, de Pablo Torre, que de hecho ha sido uno de sus picks, que va al Mallorca para hacer un poco las funciones que la temporada pasada pues no terminaron de hacer jugadores como Manu Morlanes o incluso Darder, que tampoco tuvo una temporada demasiado destacada. El Girona, que todavía no se ha movido en el mercado de fichajes. Y en el Getafe, pues sí que sorprende, Dani, voy contigo. Neju, que hablaba también del Axel ahora. Kiko Femenía, también jugador, ambos llegan con la carta de libertad. Alex Sancris, uno de los jugadores más destacados también de la temporada pasada en segunda división. Da Vinci y Javi Muñoz también, que viene de la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, al final es lo que se quejaba el año pasado Bordalás, que no le están haciendo fichajes y no tenía un equipo competitivo y que tuvo que tirar del B y salieron jugadores como Koba, Yeyu y randoms que le salieron bien por su casualidad. Pero, hostia, a mí el Getafe con los fichajes que ha hecho y si se queda incluso Uche, que lo dudo, pues si se queda incluso Uche, y creo que están buscando un delantero. Y ya que lo decías antes, ¿no? Que tienen a Jovic también ahí mirado. Ojo, Sí, el Getafe, hostia, Gonzalo ha sonado también, ¿no? El del Madrid. sí, Gonzalo, pues claro, que el Madrid se queda, que juega Mbappé y Vinicius y yo. Vamos a jugar delanteros al final. No creo que lo dejen escapar. Entonces, muy bien el Getafe, la verdad. No simpatizo mucho con este equipo, pero me parece que ha completado de momento un buen mercado, la verdad. sí, además todos jugadores libres, ¿no? Que al final, Sí. bueno, creo que se han movido con astucia para ir cerrando estos jugadores y mejoran en mucho la plantilla que tenían. Una plantilla donde, recordemos, en el mercado de invierno vino Alan Romeo Niom. O sea que tiene mérito, creo que la temporada pasada del Getafe y desde luego se refuerzan con nombres que al final son plantilla. O sea, no sé si tendremos expectativa de que llegue algún delantero más, como bien decía también Dani, pero bueno, podría estar ahí. Y voy al Español, que ya decía, para mí está haciendo uno de los mejores mercados de toda la liga, y lo digo además con mucha claridad. Roberto Fernández, Dimitrovic, Quique García, Miguel Rubio, Salinas, Rubén Terrats, Hugo Pérez, la vuelta de Carlos Romeros y también Marco Fernández. Cuéntame, Axel, ¿cómo estés por allí, por Barcelona? ¿Sensación de que este año sí? A ver, el Español, como siempre, no puede ser diferente cada año. La afición está muy dividida. Hay gente que está muy ilusionada también porque ha pasado lo de la venta del club, ¿no? Chen vende el club y entra Alan Pace con otro concepto y otras ideas. Pero a nivel de fichajes, yo creo que mejora lo que había el año pasado, sobre todo aguantar a Roberto Fernández, aguantar a Carlos Romero era clave para esta temporada. Sustituir a Joan García es muy difícil, pero pienso que Dimitrovic puede hacerlo bastante bien y se están reforzando muy bien. Yo creo que Miguel Rubio puede aportar, no sé si ficharía quizá un central más. Terrats, ¿no? Que hemos hablado de él también, acabó muy bien la temporada pasada en Getafe y creo que esta temporada se va a salir, honestamente va a ser clave en este Español. Y bueno, veremos a ver ahora con Alan Pace. En el Barley ha hecho ya fichajes más de jugadores jóvenes con proyección para intentar vender, ¿no? Pero bueno, al final si estos jugadores te salen bien, también van a rendir en tu club y te van a aportar un beneficio. Así que, bueno, veremos. También me ilusiona Quique García, que pueda jugar incluso al lado de Roberto, puede ser una buena dupla ahí en algún momento de la temporada junto a Puado y quizá otro extremo derecho que se está por venir. Así que, no sé, yo personalmente muy ilusionante con el Español. Tengo ganas de verlos ya. De hecho, en un ratito juegan contra el Girona, Copa Cataluña, y con ganas de ver al equipo, honestamente. Eso es. Pues os deseo lo mejor, la verdad, porque sobre todo creo que al final una marcha como la de Joan es dura, pero creo que está muy bien sustituida por Dimitrovic y sobre todo si luego también se compone de un buen mercado de fichajes que al final te acaba reforzando todas las posiciones. Entonces cuando se producen ese tipo de cosas, bueno, pues parecen que son ventas o salidas que son coherentes, ¿no? Con lo que es el proyecto, la viabilidad deportiva de un club. En el Celta, hemos hablado antes de Jude Glass, añado yo también a Jonut Radu, el portero que viene para ser titular en este equipo. Y te pregunto por el Betis, Dani, porque llega Álvaro Valles, fichaje que llevan haciéndolo
un año, Rodrigo Riquelme y sobre todo Junior Firpo, ¿no? También otro jugador que vuelve a casa. Sí, yo creo que no sé si mejoran lo que se les va, como Cardoso, etc. Pero Riquelme sí que puede aportar dentro de la irregularidad de Abde. Así que yo creo que jugará, tendrá minutos. Aparte, Abde se lesiona bastante. Entonces yo creo que Riquelme muy bien. Me sorprende mucho del lateral izquierdo porque ya tenían dos laterales correctos. Yo creo que el nivel era correcto. Y aunque Junior las temporadas que hizo en el Betis le valieron para fichar por el Barça. O sea que fue una locura lo que hizo ese chico ese año. Yo lo tenía en Fantasy y era bueno, una lluvia de picas y de puntos de sofascore, de todo increíble. Así que, bueno, veremos si mejora lo que hay. Y el portero a mí también, otro que me encanta. Otro que se ha pasado, lo único que se ha pasado un año en blanco. A ver Sí, señor. cómo viene. Se ha entrenado, si sigue bien físicamente, sobre todo mentalmente, de volver a competir, que al final eso a veces cuesta, pero creo que aún falta. O sea, el Betis es de los equipos que suele moverse bastante. O sea, creo que aún queda un mes y pico y veremos más fichajes del Betis. A mí me tiene un poco loco lo del tema de la llegada de Pau López, porque ya recordamos la época Ruiz Silva, Claudio Bravo con Pellegrini, rotando uno en Liga, Sí. otro en Copa, y me tiene un poco asustado, ¿no? Porque creo que Álvaro Valles viene para ser el titular, pero Pau López es un portero también de nivel. Yo entiendo que Pau López su misión será un poco más la parte de Europa y de Copa, pero no sé, hay que como mínimo darle un poquito de seguimiento a ese asunto. Saltamos el Barça, que lo hemos hablado al inicio. El Atlético de Madrid. Oye, proyecto potente el del Atlético de Madrid esta temporada de nuevo. O sea, fichaje de Ruggeri del Atalanta, lateral izquierdo. Alex Baena, para mí uno de los fichajes clave de esta temporada. Lo daba también en la introducción, si no me equivoco, era Axel o Dani. Thiago Almada creo que va a sorprender. Creo que va a sorprender mucho el bueno de Thiago Almada. Oportunidad muy buena que consiguen firmándolo de Botafogo. Johnny Cardoso para el centro del campo. Y Marc Pubil, el último fichaje y todavía están pendientes. Se está hablando de Ademola Lookman, del atacante. No sé, el Atlético. Yo creo que este año, gente, y sin ánimo de verdad de generar polémica ni nada, ¿no? Pero yo creo que este año no hay excusa, ¿eh? O sea. Bueno, al final cada año se gastan bastante dinero, tienen jugadores de valores muy altos que no todos los equipos se pueden permitir y el Atlético tiene que estar peleando por títulos. O sea, ya después de estas inversiones de los últimos años hay que rascar algo. No le vale al Cholo ya quedar tercero, me parece a mí. Hay que intentar pelearla como mínimo hasta las últimas jornadas, intentar aguantar un poquito más en Champions, en Copa llegar hasta el final. Y sí, un Atlético un poco argentino, ¿no? Se está quedando, también sonaba Cuti Romero, también suenan varios jugadores aún que pueden reforzar bastante el equipo. Y bueno, lo veo bastante fuerte. Honestamente, veo un equipo que puede pelear. Y como tú dices, ¿no? Tiene que ser este año, si no, ya no sé qué más tienen que hacer. Han fichado jugadores jóvenes con proyección, como Johnny Cardoso, ¿no? Con Baena. Ruggeri tampoco es que sea muy mayor. Suena Lookman. Al final, no sé qué equipos se pueden permitir esos fichajes, pero están medio obligados para mí a pelearlo todo. Sobre todo, Dani, que han fichado bien, creo, ¿no? Porque mejoran cada posición. Yo creo que han fichado mejor que el año pasado incluso. Salvando obviamente A Julián. a Julián. A Julián, creo que han fichado mejor. O sea, al final a mí, yo soy muy igual de la vieja escuela y a mí Lenormand no me parece un fichaje bueno. Hay cositas que sí, pero no. Y este año sí que completan lo que les hacía falta. Al final se vio una carencia total y grande de mediocentro. Sobre todo Coque ya no está para lo que está. Ya tiene su edad. Barrios no es mediocentro. Llorente lo fue y no lo quieren allí. Que no lo sigo sin entender. Nunca lo entenderé. Nunca, jamás. Creo que hizo su mejor temporada de mediocentro y no sé qué hace ahí en el lateral. Pero bueno, y me parece Johnny Cardozo un acierto total. Y luego otra carencia que tenían era la banda izquierda. Lino no daba el nivel, Galán no podía ocupar ese sitio y Juliano ya está a la derecha. Así que el fichaje de Baena es espectacular. O sea, me parece
Yo coincido con los dos que es el mejor fichaje de la liga de largo, creo. Incluso de largo, sí. Vamos acabando con el Athletic Club, que se refuerza con la llegada de Robert Navarro, de Padilla, que vuelve tras estar en México en Pumas para sustituir a Aguirre Zabala, y también la de Jesús Areso en ese lateral derecho, y también la renovación de Nico Williams, que parecía más fuera que dentro. El Athletic Club que finalmente, pues, a falta de algún refuerzo más, que no sé si tendrá la opción o no de poder hacerlo, están todavía ahí con la carpeta de Aymeric Laporte abierta, ¿no? Que yo creo que si lo firman sería un mercado excelente para un Athletic, que recordemos que esta temporada va a estar en Liga de Campeones. Y cerramos con el Deportivo Alavés, último equipo que se ha reforzado con nombres también conocidos como Pablo Ibáñez, como Johnny Otto, Yusi del Real Madrid Castilla. Y me hablaba el otro de Victorio de Calebe González, jugador de Fortaleza. Ya me decía que le fuera prestando un poquito de atención. Al final hemos visto todos los nombres, chicos. O sea, nos hemos venido un tanto arriba, pero bueno. Oye, ya quedan todos analizados y en una segunda ronda seguiremos comentando. Muchas gracias por esta primera participación en el podcast de Jornada Perfecta. Axel, tu debut, ¿qué tal? ¿Bien? O sea, en principio... Sí, bueno, yo ya había estado, pero sí, vale. esta temporada debutamos estuviste en la primera... Con Oño, ¿no? Sí, Creo, puede ser. He estado con Oño, sí, alguna vez he estado con Oño también. Vale. Y nada, pues para mí es un placer siempre estar aquí. Yo encantadísimo de poder hacer esto con vosotros. Y bueno, pues cuando necesitáis algo ya sabéis dónde estoy. Y mi número y no dónde vivo, pero todo lo demás sí que lo sabéis. O sea que cualquier cosa, por aquí estoy. Y otra vez, muchas gracias. Y Dani, no nuestra primera temporada, ya creo que al menos es la tercera que participamos juntos. Me comentabas que ibas a jugar de nuevo Liga LF este año como administrador de grupo. ¿En qué grupo te vemos? Que la gente lo sepa para tenerte fichado. En el 63. 63. ¿Con qué nombre? Frena y Bache Fútbol Club. Frena y Bache Fútbol Club. Apuntároslo. Y por cierto, aprovecho para meter la cuña de que aquel que quiera participar en Liga LF, gente, en Bivenger, la liga más grande que tenemos en Bivenger. No, está ya... O sea, ya tendría que ser lista de... Sí, récord. Récord, perfecto. Y además estaban asustados los organizadores, Camacho, Carlitos y David y Paquete. Estaban un poco así que este año veremos a ver, va a costar llegar, ¿qué va? Sí. Ya no hay plazas en Liga LF, pero cualquier jornalero que tenga interés, que nos escriba, ¿vale? Que siempre hay bajas. Todavía no ha empezado el mercado. Empieza, Dani, me decías que el 1 de agosto, ¿no? Creo. Yo creo que sí, que es el lunes. Sí. O no, el 28 puede ser. Creo que la semana que viene ya es. No me acuerdo exactamente. Todavía tenemos días de margen suficiente para entrar y siempre van quedando alguna plaza libre. Incluso se van ocupando durante las primeras semanas, aunque se entre un poquito más tarde, y merece la pena. Como digo, récord de participación, ese 1024 usuarios que hemos marcado siempre como tope, pero es cierto que a 23 de julio y como decía Dani, empieza el 1 de agosto, chicos, el 1 de agosto, confirmo que es el 1 de agosto, viernes 1 de agosto, sí, porque al final siempre estimamos unos 15 mercados de fichaje para poder conformar el equipo. Estamos totalmente completos, pero escribidnos, ya tenéis todos nuestros contactos, el email o por donde queráis, YouTube, la web, y os quedamos en lista de espera porque siempre se generan unas 10-20 plazas fácilmente. Que Dani, que muchísimas gracias por una pretemporada más y nos vemos en un próximo podcast. Muchas gracias y un placer, como siempre, gracias. Y a nuestros oyentes ya estamos de vueltas. Empiezo yo la pretemporada y como siempre digo, ¿no? Las estrellas, Oño, Fabián, llegarán para cuando abran las luces. Así que nada, de momento tiramos nosotros. Un abrazo, chicos. Chao.